Ya son las 10 de la mañana con 38 minutos. Estamos de vuelta con ustedes en vivo acá en Enlace USACH 94.5 FM, 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y diario usach.cl, nuestra señal online. Vamos a ir a una nueva conversación y obviamente a centrarnos un poco en lo que han sido los debates a nivel de campaña presidencial. Y obviamente el lógico interés de diferenciarse entre las y los postulantes. Pero esta elección ha traído consigo matices importantes en temas de gestión, de abordaje de temas. Ha quedado en evidencia en estos debates y sin ir más lejos en el último que pudimos ver el día lunes de parte de Anatel. La semana pasada estuvimos con Archie. Han habido también otras instancias donde han puesto sobre la mesa las propuestas. Queremos quedarnos efectivamente en este tema, todos los cambios que eventualmente puedan venir o que al menos se han hecho evidentes en las propuestas y además las estrategias para enfrentar los no pocos y no poco complejos desafíos que vienen de aquí en adelante. Para eso nos acompaña la académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad, doctora en Ciencias Políticas, Norma Muñoz del Campos, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Norma? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Aquí saludo a quienes nos escuchan. Y bueno, qué semana, ¿no? Falta poco. Sí, hay algunos que ya no dan más, que están diciendo por las radios y ya quiero que llegue el domingo. Todos estamos ahí bien atentos a esos procesos. Oye, Norma, ¿estamos de alguna manera ante cambios importantes en la forma de gestionar el Estado? Se han hecho planteamientos en seguridad, financiamiento, justicia y derechos humanos, incluso propuestas que se salen bastante de lo que desde la vuelta de la democracia ha sido el enfoque que hemos tenido en ese ámbito. Me da la impresión de que hay matices demasiado grandes y eso me genera también esa inquietud. ¿Cuántos cambios puede haber a la hora de gestionar el Estado? Sí, mira, yo creo, es difícil entrar en ese tema, sobre todo por la impronta que ha tenido en general la campaña, no solo esta, sino la de los últimos años. Sí. En el mundo, como increciendo, ¿no? Sí, o sea, como que van ciertas temáticas, además la irrupción de estos líderes, ¿no? Que vienen con un lenguaje bien confrontacional, un estilo que además ha funcionado y por lo tanto a nivel político todos esos estilos de discurso están entrando. Pero en la realidad yo creo que se ve, ¿sabes? En el debate del lunes, yo creo la clave de esto, ya que no la pregunta y el tema es sobre la gestión del Estado, de cómo poder hacer y de las distintas temáticas, muchas veces contradictorias, ¿no? Que existen y que están encima de la mesa y que tiene que ver con la gobernabilidad. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, fue que al hablar de gobernabilidad se habló más bien de la agenda de los candidatos, es decir, del qué. Sí. Cuando la gobernabilidad tiene que ver con el cómo. Y en ese cómo entra justamente cómo el Estado va a hacer las cosas para que sean gobernables. Entonces, eso hace que a nivel de discurso, finalmente, que digamos es una estrategia también, es más simple hablar del qué, porque hablando del qué yo puedo hablar de 1000 temas. Sí. Pero cuando yo entro en el cómo, ahí es donde viene la dificultad, porque además dentro de una misma temática, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en seguridad, que es dentro de las temáticas que más se ha hablado, la seguridad como tema está en todas las campañas, independientemente, ¿no?, de la ideología política, está en todas las campañas, porque efectivamente es uno de los puntos esenciales de los conflictos, ¿no?, de la sociedad chilena hoy en día y de los problemas que tiene, y el Estado también, ¿no?, porque también está asociado cosas que tienen que ver con el Estado. Pero cuando entramos ahí, las maneras de hacer, ahí es donde empiezan las variedades, ¿no? Y empieza a diversificar propuestas de cómo el Estado debe gestionar o cómo el Estado puede, porque ahí viene la otra pregunta que tampoco se ha hecho mucho. O sea, podemos tener deseos, podemos tener una declaración de intereses que muchas veces las campañas del último tiempo, y aquí yo no hablo solamente de Chile, sino en general en el mundo, establecen como deseos, ¿no? Como una instalación de intereses, pero poco se habla sobre, primero, cómo lo haríamos y cómo el Estado haría esto, cómo se desarrollaría y cómo lo haría gobernable, pero al mismo tiempo, en ese cómo entran todas, ¿no? Se puede diversificar a una serie de cosas, es decir, en cuanto vamos a considerar, por ejemplo, la participación de la ciudadanía, en cuanto esto se va a enfocar a ciertas prioridades teniendo que dejar lamentablemente otras fuera. Entonces, cuando estamos en ese qué y en esa declaración de intereses, se mezclan y entran
una serie de temas que quizás pueden ser interesantes para la ciudadanía. Es una estrategia, ¿no?, de discurso político, de hablar, ¿no?, en el lenguaje de quienes yo, ¿no?, a quienes yo estoy visando con el voto o con la campaña. Y yo creo que ahí es donde finalmente a nivel de sociedad tenemos un gran problema y creo que es parte de las crisis de gobernabilidad que existen hoy. Es decir, no hay una claridad respecto, y nadie se atreve a decir, por ejemplo, que dentro de esta fragmentación social, ¿no?, de fines del siglo XX, principios del siglo XXI y sobre todo ahora con tantas temáticas, ¿no?, eso genera una fragmentación de intereses, ¿no? Si entramos en el campo de la acción del Estado. Y finalmente esto es como una familia cuando tengo 20 hijos, ¿no? Y en la mañana cada uno de ellos me pide algo y yo tengo ganas ¿no?, evidentemente de responder a todos, pero es imposible. Y dentro de la estrategia política podría haber más sinceridad respecto a lo que realmente se puede y lo que no se puede hacer. Ese tema ha entrado en la campaña más a nivel de financiamiento, ¿no? Han habido algunos candidatos interpelados respecto a, oye, tu propuesta no es financiable. Los 6.000 millones. Estamos hablando. Claro, entonces al final, y volvemos a lo mismo, en esta declaración de intereses, claro, yo puedo declarar 1.000 deseos, 1.000 principios y 1.000 valores, pero luego la gran dificultad es cómo lo vamos a hacer. Sí. Aquí me da la impresión, Norma, que estamos también en un debate muy centrado entre lo que es la visión de país desde una perspectiva de comunidad, desde una perspectiva de bien común, en contrapartida de lo que también han sido miradas más individuales. Tú ahí lo hacías mención a esta metáfora de la familia con 20 hijos. En muchos aspectos se habla del esfuerzo personal, se habla del tema de los recursos de pensiones, por ejemplo, la plata es mía, y me da la impresión de que ahí, desde la perspectiva del Estado que hemos entendido durante todas estas, durante el siglo que pasó, en el concepto más preciso de Estado, obviamente hay que mantener esos márgenes en lo que es comunitario, en lo que es bien común, en lo que es una sociedad. Y de repente me da la impresión de que ahí estamos como errando ciertos diagnósticos. Claro, porque además no hay un solo diagnóstico, ¿no? O sea, antes, durante, aquí vienen temáticas que tienen que ver mucho más con las evoluciones socioculturales, ¿no? De las sociedades contemporáneas y el efecto que ha tenido todo el desarrollo tecnológico y además la historia, ¿no? Y nuestra historia, particularmente en Chile. Entonces, existen ciertas contradicciones, por ejemplo, en la sociedad chilena, donde efectivamente hay un interés, ¿no?, y un llamado al bien común. La sociología, la ciencia política, las políticas públicas nos dice que si no llegamos a un acuerdo, a un consenso concreto respecto a temas, no vamos a poder resolverlos. Eso es lo primero. Lo segundo, y que eso se dice menos, es que la definición de esos problemas no existe una sola definición, existen varias, existen varios diagnósticos y que cada vez más esa definición de problemas va a ser distinta. Entonces llegar a un acuerdo respecto a eso ya es una gran dificultad, y a eso se suma todo lo que tiene que ver con Chile y con este modelo neoliberal donde existe un deseo de los chilenos de una conciencia social, un compromiso, un colectivo, pero que se confronta con acciones y con ideas que sin darnos cuenta va en contradicción con lo que es el colectivo, como por ejemplo los fondos son míos. Yo creo que en otros programas hemos hablado, es decir, los fondos solidarios y las evidencias que tenemos en la ciencia política hasta el día de hoy. Evidentemente ahora quizás vamos a empezar a generar nuevas evidencias, pero las evidencias que existen es que los sistemas solidarios están pensados en el colectivo y por lo tanto quienes cotizamos, quienes trabajamos y cotizamos hoy en día, estamos haciendo posible las pensiones de quienes están pensionados hoy en día. Entonces quiere decir que los fondos no son míos, los fondos son de la sociedad, y esa sociedad va a ser gestionada a través de las instituciones estatales para poder entregarle a todas las personas la mejor jubilación posible, ¿no? Dentro de lo que podemos. Y dentro de lo que se puede, insisto, con lo que se puede más que con lo que se quiere. Esa es la base, ¿no?, de la gestión estatal. Norma, lo decías tú al principio, de alguna manera hay por decirlo de alguna manera, narrativas que estamos
incluso exportando tal vez de otras realidades. En muchos de estos debates se me viene a la mente propuestas que ha planteado Donald Trump, por ejemplo, o lo que ha pasado al otro lado de la cordillera con Javier Milei. En ese sentido hay mucho de contagio también a la hora de pensar. Donald Trump ha bajado varios programas a nivel estatal de apoyo social, por citarte algunas cosas, que decir también lo que estaba pasando en Argentina. ¿Crees que ahí también hay, ya que lo mencionabas, un contagio? Por supuesto, lo hay. Hay evidencias. Aquí en Chile hay una académica que tiene un trabajo muy interesante respecto a cómo viajan las ideas en políticas públicas, ¿no? De qué manera ciertas ideas que se generan en ciertos contextos viajan, llegan a Chile y se implementan de acuerdo a los marcos institucionales chilenos, ¿no? Y a la cultura chilena y la identidad y cómo somos los chilenos. El problema ahí es que nosotros estamos un poquito más atrás. Por ejemplo, en el campo de las políticas públicas, todo lo que son los análisis cognitivos y normativos trabajan estos temas, es decir, de qué manera las narrativas, las nuevas narrativas, los nuevos paradigmas, los quiebres de paradigma, ¿no? Que estamos hoy en día justamente en una sociedad de quiebres de paradigma, van a generar cambios de políticas públicas, van a generar que el Estado comience a cambiar su acción, a hacerla de otra manera. Pero eso no es tan fácil, porque muchas veces esas ideas van a encontrarse con ciertas contradicciones sociales. Está, por ejemplo, la que ya hablábamos, ¿no? Entre el colectivo y el factor individual, mi pensión, mi bienestar, ¿no? Si a mí me va bien, y a la sociedad chilena le va bien, el chileno no tiene conciencia que si a la sociedad le está yendo mal a él en algún minuto, le va a ir mal igual. Sí. Porque esto es colectivo, ¿no? Seguimos siendo seres humanos con toda la tecnología que tenemos, pero seguimos siendo seres humanos con instituciones gestionadas por seres humanos. Entonces, ese factor de todas esas ideas narrativas y discursos cambiantes que intervienen en las políticas, hay que tomarlo en consideración. Como es un tema nuevo en América Latina, no tenemos muchas evidencias. Sí, las evidencias que vienen más del norte nos dicen que efectivamente las ideas cambian las políticas. Y si a eso le sumamos lo que dices, ¿no? Respecto a narrativas que son más bien agresivas o que quieren romper a nivel de intereses o de emociones, ¿no? Hay toda una nueva escuela de las emociones en las políticas públicas hoy en día, muy interesante. ¿Cómo eso se va a canalizar a través de las políticas públicas? ¿Y de qué manera eso va a ser posible? Es decir, creo que, por ejemplo, todos los últimos escándalos, vamos a decir, de los últimos 2 años en Chile, que han planteado y qué es lo que se ha escuchado mucho, parece que vamos a tener que modernizar este Estado, parece que este Estado no está pudiendo controlar como debería, ¿no? Y todos estos casos de corrupción. Hoy en día estamos en un conflicto entre la relación entre los poderes del Estado, que es aún más grave, es decir, porque esos poderes tendrían que ser, ¿no? Autónomos, y al parecer nos están diciendo que no lo son tanto. Tenemos, efectivamente, estamos, por algo se dice que estamos en un mundo en crisis. Hoy en día ya se habla de policrisis, es decir, de crisis simultáneas, donde el resultado de algunas son las causas de otras y todas están acopladas al mismo tiempo. Entonces, si ya en crisis es difícil responder, en momentos y en contextos no complejos como hoy de policrisis es aún más complicado. Y a partir de ahí, con las exigencias de una ciudadanía que efectivamente en gran parte está siendo vulnerada por distintos temas, ya sea la educación, en lo cual Chile ha mejorado bastante, pero no fue hace mucho, ¿no? El gran movimiento y las reformas educacionales, pero a nivel de pensión, de salud, seguridad, que son los temas, digamos, que se están llevando a través de, en esta campaña, no existe un solo diagnóstico, existen diferentes maneras de definirlo. Una vez que está definido ese problema, ¿cómo lo vamos a atacar a nivel de diseño de política pública? Ahí existen distintas soluciones y luego viene el acoplaje en la institución estatal y lo que el Estado es capaz de hacer, que tiene que ver con las capacidades estatales. Norma, quedémonos también en los conceptos de Estado, de las nociones de Estado, porque ante estas distintas fórmulas uno inevitablemente piensa en tal vez algún grado de reconstrucción, adaptación, refundación, un tema que no gustó institucionales, pero que por el tenor de las propuestas me da la impresión de que puede ser hasta inevitable. No sé cómo lo ves tú, en lo que son las nociones tradicionales de Estado que nos han acompañado durante estos últimos 100 años.
Sí, yo creo que ahí hay que quizás reflexionar sobre lo que es el cambio, es decir, ¿qué representa el cambio? Ya sea un cambio institucional, un cambio de pensamiento, ¿no? Respecto a lo que yo te hablaba de los cambio de paradigma. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. ¿Por qué? Porque da la impresión que dentro de los discursos hay un sentimiento de que el cambio es un cambio radical, ¿no? Y hablabas de refundación. Sí. Pero cuando entramos a todo lo que es la teoría del cambio, que es una teoría bien criticada, las cosas no están listas, de hecho muchos investigadores y toda esa teoría como que se dejó un poquito de lado, estaba siendo un poquito complicado y ahora se está volviendo, ¿no? Se está volviendo a hablar fuerte de qué es lo que representa un cambio de política pública, de qué manera podemos cambiar la gestión del Estado de verdad. Pero dentro de la base, y aquí entra también la innovación, a mí no me gusta mucho hablar de innovación porque es como que es un concepto un poco más complejo, pero se entienden si los juntamos, aunque no los podemos juntar, pero juntémoslo para hacerlo más simple. Ahora, cuando hablamos de cambio e innovación, da la impresión en la cabeza de las personas de que esto es que el vaso ya no va a ser blanco y lo vamos a poner azul, es decir, en cambio radical, pero los cambios son de distinto tipo. La teoría del cambio nos dice distintas cosas, nos dicen que un cambio puede venir simplemente de la modificación un instrumento, simplemente de sumar un instrumento, un plan, por ejemplo, del Estado que ya exista, y también, evidentemente, existen los cambios, ¿no? Que van a cambiar las misiones y las visiones de las políticas, ¿no? Y de los programas que tiene el gobierno. Pero ese tipo de cambios, que sería este cambio radical, son cambios mucho más escasos, porque la institucionalidad, que tiene una historia y tiene un peso, ¿no? Y que está mostrado en la teoría, dificulta esto. También los actores, no porque sean corruptos o no quieran o no tengan la voluntad política, es que muchas veces hay una tendencia al statu quo. Por ejemplo, cuando uno entrevista personas, ¿no? Que han liderado cambios de políticas públicas y uno les dice, a ver, ¿qué fue lo más difícil para hacer este cambio? Muchas veces dicen que es cambiar la mente del que está detrás del escritorio. Del burócrata. Cambiar, que piense que esto es distinto, y como es distinto hay que accionar distinto, hay que hacer las cosas de otra manera. Entonces, cuando a veces yo encuentro que de cierta manera también es injusto cuando a las autoridades se les acusa de cosas. Ahora, evidentemente también ahí hay ciertas excusas a quienes no quieren cambiar, evidentemente, pero no olvidemos que el cambio o una innovación no necesariamente implica cambiar de A a Z. Muchas veces cambiando un pequeño, cuando imaginamos los engranajes y los antiguos relojes, ¿no? Sí. Podemos cambiar el engranaje más pequeñito de ese reloj y va a cambiar todo el funcionamiento. Entender el cambio de esa manera es mucho más rico para poder efectivamente hacer los ajustes necesarios, porque a veces, por más que queramos a nivel social, voluntad política, mayoría en el Congreso, hacer el cambio, a veces el Estado no es capaz de implementarlo a nivel de gestión, a nivel de modernización y gestión y reforma del Estado. Claro. Esa es la dificultad, las cosas son bastante más complejas. Y sobre todo también hoy en día, ya que hablábamos de las narrativas y los discursos, donde yo tengo que actuar con personas que cada una tiene un chip en la cabeza, donde piensa la sociedad de una manera, donde piensa las temáticas y las define como problema público de manera distinta. Yo creo que eso se ve y uno de los mejores ejemplos es, por ejemplo, donde hubo un gran problema de la ley, por ejemplo, del aborto, ¿no? Se hablaba de eso. Sí. Y ahí es donde se ve, hay quienes definen esto como un problema de respeto a la vida, ¿no? De la inviolabilidad, ¿no? Sí. Y otros lo ven como derecho a mujer. Como salud pública. Claro, salud pública y derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, si uno va a mirar las legislaciones de aborto en el mundo, se han realizado en los minutos donde ese paradigma, esa concepción, se trasladó desde el derecho a la vida, porque ahí no vamos a encontrar una solución, todos respetamos la vida, a lo que son los derechos de la mujer, por ejemplo. Y cuando esa transición ocurrió a nivel de discursos, de ideas, pero sobre todo de concepción de realidad de una sociedad, y esa sociedad la hizo suya, entonces la política pública puede existir. Pero si no, es muy complicado. Sí.
Sí, y ahí también bien importante lo que nos planteas respecto del aparato público, independiente de los planteamientos o cambios que se puedan establecer, obviamente hay un sustrato que es difícil de cambiarlo por lo que es la tradición, efectivamente. Norma, ha sido una muy interesante conversación para poder entrar en estos escenarios que se pueden ir configurando dependiendo obviamente de lo que pase el día domingo. Nos daremos tiempo tal vez ahí después de tener, no sé si los resultados de primera vuelta o segunda vuelta, para también darle una mayor profundidad a lo que hemos estado abordando en el escenario y en el universo de propuestas que hemos tenido de las 8 candidaturas y que de alguna manera también han marcado bastante el debate. Muchas gracias, como siempre, en la disposición. Muchas gracias a ti y nos vemos, espero prontito. Sí, pues.